Vamos a hablar de la Constitución. Okay. Su plan de gobierno sí hace mucho hincapié y detalla en el aspecto económico, pero basa, ¿no es cierto?, la modificación del capítulo económico de la Constitución en un cambio de Constitución. Y me gustaría entrar a esos detalles, Okay. si está usted de acuerdo. Claro que sí. Usted dice, hay que tener una nueva Constitución. Sí. Muy bien. ¿Eso significaría convocar a una asamblea constituyente una vez que usted llegara al poder? ¿Cuántos constituyentes se elegirían? Bueno, mira, primero el diagnóstico. Creemos que esta Constitución, al margen de cómo entra, cómo se coloca en el país, es una Constitución que nos ata a un modelo económico que no es sostenible en el tiempo, que es ser un país primario exportador, es un país que exporta materias primas, pero esta situación es igual en toda Latinoamérica, con la salvedad de que el Perú ha renunciado a la propiedad de los recursos naturales. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, que el gas de Camisea, el lote 88 y el lote 56 sirvan para el mercado interno antes que la exportación, constitucionalmente no se puede. Si nosotros queremos saldar la deuda interna, la deuda social, etcétera, constitucionalmente no se puede, porque hay un artículo que establece, por ejemplo, el tema de que en el presupuesto uno tiene que poner obligatoriamente la deuda externa. O cuando queremos hablar nosotros de revisión de contratos, bueno, los contratos son supranacionales, o cuando queremos hablar, por ejemplo, del rol del Estado en la actividad económica, no se puede. Y este es un problema en el proyecto Inambari, cuando hablamos con las empresas brasileñas. ¿Por qué no hablamos de la parte, digamos, usted está proponiendo que, bueno, ¿para qué sería la nueva Constitución? Pero ¿no? comencemos con la creación de la nueva Constitución. Entonces nosotros planteamos que todas estas necesidades nos llevan a que necesitamos otra Constitución, o sea, no como una finalidad, sino como un camino para hacer una gran redistribución de la riqueza que hay en el país. Ahora, nosotros planteamos una nueva Constitución, pero dejamos abiertas las puertas a que pudiéramos retornar a la Constitución de 1979, que fue la propuesta de Lapra, y nosotros en todo momento hemos mostrado nuestro apoyo incondicional con nuestros votos en el Congreso para ir a la Constitución del 79. No ha sido por nosotros que no se ha ido. Entonces, ahora, digamos, ¿podría ocurrir que usted convoque un referéndum para volver a la Constitución del 79? Es una posibilidad. En el otro tema de cuántos, no olvidemos que la Constitución actual fue aprobada mediante un referéndum. Ganaron por poco, es cierto, pero ganaron. Y entonces eso se tiene que respetar, porque es la voluntad de una mayoría. Bueno, justamente sobre eso hay una serie de informes que fue un fraude, cómo se ganó, inclusive describen cómo se anularon donde no hicieron una encuesta, donde los sitios donde no ganaba la nueva Constitución fujimorista, pues tacharon las mesas, ¿no? O sea, hay todo un tema de discusión sobre la validez y veracidad de ese informe, de ese resultado. Pero entonces, ¿qué haría usted? Porque claro, para poder ejecutar todo su plan de gobierno, que es grandote, me ha hecho usted sufrir, usted tendría que cambiar la Constitución. Bueno, nosotros planteamos que es uno de los mecanismos que necesitaríamos para hacer una gran transformación, un cambio constitucional. Obviamente, puede ser retornarla del 79 o puede ser una nueva Constitución. Claro, eso lo mi definirá pregunta es ¿cómo? La composición parlamentaria. No lo puedo decidir yo no puedo decir cuántos serán, cómo serán. Tiene que ser un acuerdo político entre las fuerzas que tengan una representación parlamentaria. Nosotros Pero no vamos si a usted imponer. gana, no lo va a imponer. Nosotros tenemos que respetar todo el marco democrático, las normas jurídicas, para llegar a una nueva Constitución o ir a la Constitución del 79. Pero ¿qué pasa si usted gana y en el Parlamento le es adverso, usted tiene una representación, pero no tiene la mayoría y la gran mayoría no está de acuerdo con cambiar la Constitución? Confiamos. ¿Qué haría usted? ¿Cómo podría ejecutar el plan de gobierno en base al cual ha sido elegido? Nosotros confiamos en que debe haber un diálogo entre las fuerzas políticas y confiamos en que democráticamente vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo nacional, y de esa manera podremos ir a una nueva Constitución, ¿no? Claro. Y además creo que también hay otros mecanismos, el referéndum por último, ¿no? Siempre hay mecanismos democráticos para llegar a una nueva Constitución. A nosotros
no nos quita el sueño la nueva Constitución. Es un tema que para nosotros es importante porque ayudaría, facilitaría a la gran transformación. Creo que es necesario, el pueblo lo merece, pero no por eso vamos a plantear nosotros salidas fuera de lo que es el sistema democrático. Entonces, ¿qué hacemos con su plan de gobierno? Porque está basado en una modificación de todo el capítulo económico de la Constitución del 1993. Bueno, mira, no pongamos que todo el plan de gobierno se funda sobre un pilar que es la nueva Constitución. Si por A o B no se logra la nueva Constitución, podemos reformar la Constitución, porque son capítulos de esta Constitución que con mayoría calificada simplemente lo reformas. Así que tampoco, digamos, no nos pongamos en el extremo de que si no se hace esto, todo el plan se va al tacho. No, eso no es así, porque también se puede reformar esos capítulos. Ya, entonces vamos. Imaginemos que usted va a reformar la Constitución, algunos capítulos desde el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, y con los votos necesarios. Ese es el peor escenario, pero pongámonos en ese escenario. El mejor sería que tuviera los votos fundamentales para la reforma. Claro, facilitaría todo, pero si no los tenemos tampoco, no somos de esas agrupaciones políticas que piensan en cerrar el Congreso, ¿no? Eso no está en nuestra mente. Sí, no está en nuestro plan de gobierno. No está en nuestro plan de gobierno. Esperemos. Por favor, ahora, eso es lo que necesitamos, confianza. Bien, ahora, usted dice, en tanto su política fiscal, dice que va a eliminar las exoneraciones tributarias. ¿Va a eliminar las exoneraciones tributarias en la selva del Perú, en Tacna, en el sur del Perú? No. Cuando hablamos de eliminación de exoneraciones tributarias nos referimos a unas de forma gradual, porque en realidad ese era un tema que yo tenía ciertas diferencias, porque más que exoneraciones tributarias, sobre todo en la selva, de lo que yo hablo son de compensaciones tributarias. La selva ha sido desprotegida, desamparada por el Estado, entonces lo que se dice de exoneración para mí son compensaciones, mientras que a la selva se mantenga con un costo de vida más alto que Lima, pues se mantendrán las exoneraciones o compensaciones tributarias en la Amazonía. Pero vemos otro tipo de exoneraciones tributarias, ¿no? Como por ejemplo a equipos de fútbol, que se dan una exoneración tributaria por 20 años, vemos universidades que no pagan impuestos y se dedican, con esa plata que no pagan, se dedican a comprar equipos de fútbol, partidos políticos y generan un monopolio, un oligopolio de las universidades en el Perú. Eso no podemos permitirlo, ¿no? Nosotros creemos en que hay que fomentar, hay que fortalecer la educación, pero para producir profesionales, no para crear grupos económicos de poder. Ahora, usted dice que tomaría esa decisión, ejecutaría la decisión de eliminar las exoneraciones, revisando los acuerdos en diálogo con las partes. ¿Y qué pasa si la otra parte no quiere dialogar o no quiere llegar a un acuerdo? Nosotros creemos en todo momento en el diálogo. Nosotros no creemos que hayan posiciones intransigentes. Yo creo en la democracia. Por ejemplo, cuando yo hago el levantamiento militar en Locumbe el año 2000, no lo hago para interrumpir la democracia, sino para defender la democracia. Y en todos estos años que he vivido en la política, siempre me he aferrado a la democracia. He respetado tolerantemente lo que me dice la prensa, he entrado a lo que son el sistema democrático, pero siempre dentro del sistema democrático he salido a unas posiciones radicales para luchar contra la corrupción, contra la inseguridad, contra el narcotráfico, ¿no? Etcétera. Y creemos que en el diálogo, y creo que en la medida que nosotros demos, por ejemplo, infraestructura, un sistema hospitalario, un sistema universal de salud gratuito, educación gratuita. Creemos el programa Pensión 65, donde todas las personas, 1,5 millones de peruanos con mayores de 65, tengan sus 250 soles mensuales como pensión vitalicia. Entonces creo que se van a flexibilizar las posiciones y podemos llegar a cierto momento en que todo el país tenga pues un mismo régimen tributario. Cuando usted dice aplicaremos un impuesto a las sobreutilidades, exactamente cuando las haya, ¿no? ¿Qué quiere decir? Son esas sobreganancias que... ¿Quién tiene sobreutilidades? A ver, en términos prácticos, son esas sobreutilidades que no obedecen a una reinversión, que no obedecen a un invento, a una innovación tecnológica,
que no obedecen a algo lógico dentro de la cadena productiva, sino obedecen a una cuestión exógena, ¿no? Que entró China a comprar cobre o a demandar más oro, y la onza de oro estaba a $200 la onza, pasa a 1.600. Entonces, eso, cuando se hizo el contrato, nadie pensó eso que iba a pasar. Nadie pensó eso. Entonces, ahí se genera una sobreutilidad. Eso se puede medir en un acuerdo, por ejemplo, entre las partes, como en Australia. En Australia fijan el 12% como una utilidad normal. Más allá del 12% lo consideran sobreutilidad, y cuando hay más allá del 12%, entonces el Estado también participa. Ese es el problema por el cual el Estado ha renunciado a la soberanía de los recursos naturales. Yo creo que el tema que estás tocando es un tema sumamente importante, porque hoy Terminemos las sobreutilidades y pasamos al tema de la explotación de los recursos naturales, que también, en el que usted hace mucho hincapié en su plan. Lo que te quería agregar ahí nada más es esto, de que este tema tributario es fundamental porque hay una masa, un crecimiento económico tremendo, y nadie quiere hablar del tema tributario. Y está bien que lo toques tú, porque el tema tributario es un tema que permite distribuir, ¿no?, la renta, esa gran riqueza que ha llegado al país, y cerrar la brecha de la desigualdad. Y creo que ese es un tema de fondo que los políticos no quieren tocarlo. Muy bien. Estamos en el escenario de las sobreutilidades. ¿Y qué pasa cuando hay pérdidas? Digamos, para ser equitativo, para ser correcto, para que un contrato tenga, digamos, beneficie a ambas partes, el contrato tendría que decir, muy bien, si usted tiene sobreutilidades, entonces usted tiene que pagar un impuesto. Pero si usted tiene pérdidas, entonces el Estado le va a dar una bonificación por pérdidas. Hagamos un marco entonces. ¿Qué haríamos? ¿Le tendríamos que pagar a la Sauder cuando baje el cobre? Yo creo que hay que poner un marco de negociación, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es, sobre este punto que estamos acá, en el punto central, ponemos un marco de negociación. Y yo quiero que estas grandes empresas, como Sauder y otras empresas, se queden no 10, 20 años en el Perú, se queden 50 años y sean parte como un instrumento del desarrollo nacional. Cuando estas empresas también tengan pérdidas que no figuran dentro del marco de la negociación, el Estado pues también tendrá que darle algún tipo de facilidad para que no quiebre. Yo no quiero que en el Perú ninguna empresa quiebre. Entonces, así como nosotros consideramos que es justo que el Estado participe de las sobreutilidades, creo que hay que darle ciertas concesiones cuando las pérdidas no obedecen al trabajo de ellos, no obedecen al esfuerzo de ellos, sino obedecen a situaciones. Por ejemplo, sucede, Dios no quiera, un terremoto y se cae en toda la infraestructura de Sauder en Moquegua, en Hilo. Tendríamos que apoyarlos, tendríamos que darle un espacio de que, bueno, está bien, un respiro tributario, después me pagas, ¿no? Ahora hay que recomponerte. Claro, pero esos son hechos imponderables. Por eso. Pero cuando estamos frente al manejo de la economía, al juego de la economía. Tú lo has dicho. Las sobreganancias obedecen a imponderables, que no los manejas tú. O sea, no es tu mérito. Tú no has hecho nada para que el oro llegue a 1.600 la onza cuando tú negociaste conmigo, cuando estaba en $200 la onza, ¿no? Entonces, ese es un imponderable y ambos tenemos que beneficiarnos. Si sucede un imponderable contrario, bueno, el Estado también tiene que ser flexible, porque yo no quiero que mi socio quiebre. El negocio no es que quiebre, el negocio es que ambos ganemos y que Sauder se recupere y siga trabajando en el Perú, siga dando puestos de trabajo. ¿Usted tiene un ranking de cuántas veces los minerales están en alta y cuántos años han estado en baja? Porque de acuerdo a eso usted tendría que ver cuánto le conviene al Estado peruano tomar una actitud así tan paternal, tan protectora. Primero hay que partir de un principio. ¿De quién es el oro? ¿De la empresa o del Estado? Ahí creo que es el punto de discusión. ¿De quién crees tú que es el oro? Eso depende de lo que uno piense, ¿no? Yo creo que el oro es del que tiene la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra. Ya es una discusión de larga. Eso es fundamental, porque si no, llegamos a dos cosas. Si estamos partiendo acá, nos separamos y terminamos en los extremos. Y entonces hay que revisar el origen. Yo creo que el oro no es del Estado, es del propietario. Eso es lo que yo creo, pero digamos, la mayoría no cree eso. No, es que lo que tú dices es inconstitucional. Porque la Constitución política dice yo creo en la propiedad. Yo no creo que en la propiedad segmentada, pero no vamos a conversar de lo que yo creo, porque yo no pienso gobernar el Perú. Porque lo que estás diciendo no es lo que dice esta Constitución. Lo que dice esta Constitución es que el subsuelo, lo que hay en el subsuelo es del Estado.
la propiedad tuya es la superficie. Lamentablemente, porque eso pues viene desde la época de los reyes, ¿no? Es que es así, cuando de la colonia, el virreinato, entonces ellos eran los propietarios de los subsuelos y de allí vino el mundo moderno es así. No, en Estados Unidos no es así. El subsuelo. En Estados Unidos usted encuentra petróleo en su jardín y es suyo y usted lo negocia. No creo que sea así. Pero en fin, pero claro que sí. En fin, acá la Constitución manda de que el subsuelo es de todos. O sea, el oro de Cajamarca es tuyo también por ser limeña. No es de solamente los cajamarquinos. O arequipeña, perdón, ¿no? Entonces, no he querido bueno, los arequipeños son muy orgullosos. Entonces, si es mira, de todos, entonces, ¿por qué, por ejemplo, apoyar a los campesinos de la selva que dicen que no se puede usar ninguna riqueza para otra parte del Perú? Entonces, ¿O por qué apoyar o dejar que los campesinos de Piura, ¿no es cierto?, digan que no se toca el oro que está ahí abajo porque ellos prefieren sembrar allí limones? Vamos a explicarlo. ¿Por qué? Entonces, partimos entonces de que lo del subsuelo nos pertenece a todos. No es, tú no has comprado, cuando tú compras un metro cuadrado de terreno, tú no estás comprando un metro cuadrado hasta el núcleo, hasta el magma del centro de la Tierra. Por lo tanto, es un absurdo pensar de que el oro que está en el subsuelo a 1 kilómetro, a 1000 metros de profundidad es tuyo porque compraste 1 hectárea de terreno. Eso es absurdo, eso no se sostiene. Entonces, el problema es que el Estado está renunciando a esa soberanía.